Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Dios me los bendiga. Qué gran gozo y gran alegría estar nuevamente con ustedes. Ustedes saben que les amo, les quiero mucho. Es mi iglesia que el Señor me ha depositado y que el Señor me lo ha puesto para ministrar. Hoy nuevamente quisiera pues llevar la palabra de Dios y hablarles un poco más de la palabra de Dios, aún desde acá donde estoy, para poder conversar sobre el tema. Porque lo principal para nosotros es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, porque en ella encontramos alegría. Hermanos, ¿recuerdan aquellas famosas historias de niños que nos contaban de aquella personaje que decía, espejito, espejito, ¿cuál es la mujer más linda del mundo? Tal vez no sería así en esa manera, pero sí le aseguro que alguna vez usted se ha mirado al espejo para poderse ver también. Pero quisiera entrarles en el tema de hoy, por cierto, que en nuestra serie que hemos estado conversando, ya nuestro hermano Alberto nos refirió acerca de ser agradecidos, y por eso la serie es Agradecidos. Y es hablarnos a usted, a mí, al amigo que nos visita, al amigo que nos va a escuchar luego en YouTube o en los lugares donde vamos a colocar los videos. Pero especialmente quisiera que usted pudiera pensar en ese tema de ser agradecido. Ahora la pregunta ya no es cuál es la persona más bella, preguntárselo al espejo, sino que cuál es la persona más feliz del mundo. Porque las personas más felices son las personas en realidad que son agradecidas. Porque una de las características muy interesantes está allí, el hecho de ser agradecido. Y se cuenta en las historias así de Grecia de un hombre, un sabio llamado Solón, quien servía y que era muy amigo del rey de Sardis, llamado Creso. Especialmente se unían siempre en una amistad, en varias conversaciones. Y el rey le pregunta en sí a este gran amigo suyo, a Solón, y le dice, Creso, ¿cuál es la persona más feliz en el mundo? Dime, Solón, ¿cuál es la persona para ti? ¿Cuál es la persona más feliz del mundo? Y claro, lo que él respondiera iba a ser algo muy importante. Y tal vez si usted le preguntara a una persona para ver qué le responderían. Y en este caso, lógicamente, cada uno está pensando, tal vez soy yo. Y bueno, y él pensó así en esta manera, o le preguntarían, ¿cuál es la persona más inteligente? Ah, usted respondería, o quisiera que la nombraran usted en primer lugar. Pero fíjese algo muy interesante. Este hombre, el rey, esperando en una manera que Solón dijera que era él. Él dice que el rey, que se sentía muy orgulloso de todas sus riquezas, se acomodó en su sillón y una gran sonrisa de acá a acá miraba así entonces a Solón para ver qué iba a responder. Él se preparaba cuando Solón respondiera, ¿eres tú mi rey Creso? Pero no fue así. Dice que él le dice, la persona más feliz del mundo, rey, es Telus de Atena. ¿Cómo que Telus de Atena? Dice el rey, preguntándole un poquito bravo y a la vez incómodo pasar por ese momento por la cual él pensaba que le iban a nombrar a él en primer lugar, si todas las riquezas, todas las posesiones que él tenía le hacían ser la persona más feliz por todas las cosas que él disfrutaba. Sentado en su sillón, incómodo por aquel momento que Solón le estaba haciendo pasar. Y él le dice, Telus tuvo una muerte gloriosa en el campo de batalla. Y por eso creo que no ha existido nadie más feliz que él. Porque cuando él murió, murió en una entrega por su país, murió en una entrega por sus soldados, murió en una entrega. Y eso lo hizo ser la persona más feliz en ese momento. Muy en desacuerdo el rey, pero Telus, él está muerto. Después de él, ¿quién es la persona más feliz del mundo? Entonces le dice, precisamente porque está muerto que yo también tengo que decirle algo. Porque es después que nosotros partimos de este mundo, nos damos cuenta de aquellas personas que han sido felices, porque entregaron su vida. Fueron personas que lucharon por un ideal y él se sintió feliz por esta razón. Pero dime, ya él murió, entonces ahora, ¿quién es la persona más feliz? Y él le dice, dos hermanos que conozco. ¿Por qué? Y él le dice,
cuidaron mucho con cariño a su mamá. Cuando estaba muy enferma, se entregaron a ella. Y él le dice, ¿y yo? ¿No te parece que soy la persona más feliz del mundo? ¿Tú no me vas a tomar en cuenta? Y él dice, Majestad, nunca diga que una persona es la más feliz del mundo si todavía es joven y no ha vivido aún toda su vida. No sabe todavía lo que va a suceder mañana. No se puede saber qué pasará. Usted cree que es del todo feliz porque tiene oro, plata, pero existen cosas más importantes que el oro y la plata. Oye, ¿me está escuchando? Hay cosas más importantes que el oro y que la plata. Hay cosas más importantes que aquellas cosas materiales que nosotros le damos tanto, pero tanta importancia. Y el momento siempre de la muerte es que nos damos cuenta exactamente en ese momento que no hemos sido felices. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, 36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma? Mire, ¿de qué te sirve a ti haber luchado, haber ganado, haber obtenido, trasnochado, haciendo tantas cosas, pero te olvidas de Dios en tu vida y no te das cuenta que has olvidado de Dios? ¿Cómo ser malagradecido ante todas las bendiciones que Dios nos da en esta vida? Creso quedó de una manera intrigado con la respuesta de Solón, hasta que un día pasó algo. Sardis fue tomado por los persas, quienes capturaron también al rey, lo ataron, lo amordazaron, lo encadenaron en una estaca. Cuando iban a matarlo, a quemarlo en una hoguera, cayó un aguacero grande y apagó las llamas donde él iba a ser en ese momento quemado. Y él dice, aunque ahora no tengo nada, aunque ahora no tengo oro, no tengo riqueza, no tengo palacio. Y él dice, pero en este momento yo soy feliz porque estoy vivo. ¿Sabe? Se dio cuenta en el momento de la situación que estaba pasando que él estaba ahora feliz porque estaba vivo. Lo que nos hace felices es vivir agradecido a Dios porque nos da la vida. ¿Estás agradecido a Dios porque te da la vida? Dios nos da la salud. Cada día que amanece, dice la palabra de Dios, que nuevas son cada mañana tu misericordia. Porque tu fidelidad siempre está allí. Y es la parte que la Biblia nos hace pensar y nos hace pensar en los principios muy importantes para nosotros, que son los principios del agradecimiento. Muchas veces hemos olvidado de Dios en toda nuestra vida y no entendemos que la parte más importante de nuestra vida tiene que ser el hecho de formar Dios en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, el hecho de ser agradecidos. Cuando tenemos pensamientos de agradecimiento, tenemos una actitud diferente. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, porque esta serie de agradecidos nos está haciendo pensar en estas características y principalmente en los principios para el agradecimiento. En Lucas capítulo 7, versículo 11 al versículo 19, hay una historia bíblica que nos hace pensar y reflexionar que nos da el mismo Señor Jesucristo. Y yo quisiera que usted me acompañara. Busquen su palabra en la Biblia, allí, esta porción de la palabra de Dios que vamos a leer estos versículos para que entendamos exactamente lo que Dios nos está diciendo y la podamos interpretar para poder extraer de allí algunos aspectos muy importantes para nuestras vidas. Buscar en la motivación que Dios quiere para cada uno de nosotros y el hecho de ser agradecido. Dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias,
y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios para que esta parte de la palabra de Dios, esta porción de la palabra, haga efecto en la vida de los que nos escuchan en este momento y usted que está allí con nosotros escuchando este mensaje. Oramos en este instante. Padre, queremos pedir tu bendición. Queremos pedirte, Señor, que esta palabra que hoy vamos a tratar, Padre Santo, de estos principios para el agradecimiento, puedan llegar en nuestros corazones, despertar a través de tu Espíritu Santo para nosotros entender lo que tú has querido transmitir a través de esta porción de la palabra, pero que sean verdades, Señor, que puedan ser para influir, motivar nuestro espíritu, para motivar nuestra alma, para movernos hacia ti y ser agradecidos en tu presencia. Te rogamos pues que nos dirigas y que abra los corazones de tu iglesia, que abra los corazones del amigo que está presente, que abra los corazones de los jóvenes que están acá, para pensar, Señor, en estas pocas palabras que están acá en esta lección, pero que son tan importantes que pueden servir para nuestra vida. Úsanos en este momento y abre nuestros oídos, nuestros corazones, para escuchar la voz del Espíritu. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, el primer versículo que dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea. Algo muy interesante lo que la Biblia está diciendo. El Señor Jesucristo siempre estaba trabajando. Él no descansaba. La idea de Él siempre era sanar a los enfermos y ir donde estaban las personas necesitadas, que es lo que Dios quiere también mostrarnos también en esta parte del pasaje de la palabra de Dios. Y especialmente ver dónde están las personas necesitadas. En este caso eran 10 leprosos que estaban allí necesitados. Y dice que mientras iba de camino a Jerusalén realizaba milagros de sanidad. Y se encuentra con 10 leprosos que de lejos le hablan y le gritan: Señor, Maestro, sánanos. Y esto es lo que ellos pedían en ese momento. Cuando nosotros vemos la necesidad en este momento que se mostraba para Él, y que estaba Jesucristo allí atento, siempre está atento. Él nunca descansa. No es como muchas veces nosotros que nos llaman para servir en la iglesia y estamos cansados, estamos ocupados, tenemos familiares en nuestra casa o quién sabe qué otra cosa tenemos que lavar y nos olvidamos de Dios. Se nos olvida de ser agradecidos que nosotros vamos a la iglesia. Es porque somos agradecidos al Señor. ¿Qué pasa entonces el día que nosotros no vamos? En esta ocasión estamos hablando de 10 leprosos, de 10 personas que le están solicitando, y la lepra pues es el tipo de pecado porque afea a la persona, la hace repulsiva y la convierte en una persona inmunda del resto de la comunidad, y es una enfermedad incurable que no hay medios humanos que pudieran ayudarle. Recuerde que el tema que estamos tratando es los principios para el agradecimiento. Por eso, en primer lugar, la primera cosa que nosotros tenemos que tratar es que, mire lo que dice en el versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y eso nos hace entender una cosa muy importante, que el agradecimiento es un reconocimiento de su insuficiencia, de nuestras debilidades. Cuando nosotros estamos agradecidos, hermano, reconocemos nuestra insuficiencia. Reconocemos, hermano, que nosotros no podemos. Y esto es un aspecto que resalta la palabra de Dios, las condiciones que se encontraban estas personas. Y dice que se pararon de lejos. ¿Cuál es la razón de pararse de lejos? Hay varias razones. Uno, por la distancia que pudieran estar ocupando en ese momento, solamente distanciar, hablando de distancia, pero también pudiera ser la enfermedad. Y que no le era permitido a ellos relacionarse socialmente y estar muy cerca de las personas, porque si no iban a ser castigados, iban a ser diferentes su castigo para ellos por no haber obedecido a la ley.
10 hombres con la misma miseria. 10 hombres que absolutamente eran incapaces de salvarse a sí mismos. Y es que cuando tenemos algunas enfermedades nos colocan en una condición tan terrible, tan triste, que nos hacen ver pues nuestra tristeza que nos daña a cada uno de nosotros. Aunque eran 10, ellos no podían aliviar su sufrimiento, ni entre ellos se pudieran aliviar, ni entre ellos se podían de una manera tener con misericordia el uno con el otro. Aunque podamos tener muchos compañeros de pecado, esta situación no disminuye en nada nuestra culpa. Nosotros, a pesar de que pudiéramos ser hasta 100, nuestra culpa será de cada uno por el pecado que nosotros tenemos. La Biblia siempre relaciona la lepra en relación con un tipo de pecado. Y esto es muy interesante lo que la palabra de Dios nos habla. El pecado es impureza. Y por eso que la Biblia está hablando en Levítico 13:45 dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado. Había en Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14 nos habla a nosotros de las condiciones y sería muy interesante que usted lo pudiera leer en su casa. Que pudiera tener una lectura de la palabra de Dios para que viera las características de lo que se exigía de las personas que tenían lepra, para que viera las condiciones que ellos tenían. Además, cuando eran sanados, su momento, si para algunos de ellos era sanado, pero esta era una enfermedad incurable, pero milagros que Dios también podía hacer. Cuando eran sanados, tenían que pasar por el sacerdote, tenían que ofrecer 2 aves, además de eso tenían que también 2 corderos y que no tuvieran defecto y que fueran también vírgenes también de una manera, pues en la manera como la palabra de Dios nos describe. Al igual que un leproso se nos pide que hagamos también confesión de pecado, porque está relacionado el hecho de la lepra, relacionada con el pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado lleva en sí separación. Cuando tú y yo hemos pecado, una de las cosas que la Biblia dice en Lucas 17:12 dice, los cuales se pararon de lejos. El pecado nos separa, nos aleja de Dios. Y nosotros tenemos que entender esta parte. Por eso la Biblia coloca la ilustración también o la historia sobre la lepra para que entendamos que la lepra relacionada con el pecado nos aparta, nos separa de los demás y nos separa también de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia en Levítico 13:46 dice, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Qué terrible condición para una persona leprosa. Qué terrible condición para una persona también en pecado. ¿Sabe que las personas en pecado se van aislando solitas? Se van separando. Porque el pecado, mi hermano, come y consume a la persona. Y en este caso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero, ¿qué puede aliviar el dolor del sufrimiento de la terrible plaga que lo está destruyendo a esas personas? Así pues, el pecado, nos dice a nosotros, es la única manera que sería Dios en nuestra vida. La lepra es considerada como el símbolo de pecado. Si la persona tenía lepra, era porque estaba castigada de parte de Dios. Era la manera como se creía también en aquel momento, porque pareciera que todas las enfermedades y más la lepra estaba relacionada con el pecado, que es la manera como ellos pensaban también. Y era consecuencia pues, del mismo pecado cometido. El Señor Jesús perdonó muchos a sus pecadores y Él perdonó a las personas que habían cometido pecado cuando llegaban a Él. Y Él les decía, tus pecados son perdonados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice las Escrituras, y para eso Cristo vino. Pero cuando pides perdón, cuando te acercas al Señor y lo reconoces. Porque no se le acercaron a Jesús, que dice que le hablaron de lejos, dice la Biblia, y la razón
pensar en ese momento, ¿por qué no se le acercaron? El pecado nos aleja de Dios. Y era la causa, era la lepra, porque en su condición no podían acercarse a nadie y tenían que ser sanados para poderse acercar. Hay una situación que nosotros pudiéramos pensar. Ahora, ¿por qué el agradecimiento? La gratitud y el agradecimiento son valores fundamentales que deberíamos cultivar en nuestra vida cotidiana, y especialmente en este texto que estamos estudiando acá, los principios, nos está haciendo para resaltar estos valores que son importantes en la vida cristiana, en ti como cristiano y en mí también como cristiano. Las personas que nos rodean, cómo da la vida misma. Sin embargo, más allá de un simple sentimiento positivo, la gratitud también puede ser entendida como una praxis de ética, en una forma de comportamiento que nos va a llevar a actuar de manera responsable y moralmente correcta hacia los demás. Es decir, cuando nosotros tenemos situaciones que nos hacen ser agradecidos, entonces actuamos correctamente hacia los demás. Somos más amables, somos más dulces, nuestras actitudes cambian. En nuestra sociedad actual en la cual nosotros vivimos, existe pues el individualismo. Hay una competencia y una de las cosas son los valores predominantes que están allí. Es fácil caer en la trampa de la ingratitud y olvidar el valor de lo que tenemos. Olvidarnos muchas veces quién nos da la vida, como este rey que nos hablamos al principio. Nos acostumbramos a dar por sentado todo aquello que tenemos y nos centramos en lo que nos falta solamente, en luchar, y es como una vida solamente en pensar lo que nos hace falta, lo que tenemos, lo que no tenemos, pero queremos alcanzar más y más y más. Sin embargo, cultivar la gratitud y el agradecimiento nos permite abrir los ojos a la verdad importante en nuestra vida y nos ayuda a desarrollar una actitud de grandeza hacia la vida y hacia las personas que nos rodean. Y esta es la parte interesante. Pero una de las cosas que dice la Biblia era lo que estaba pasando con estos seres que estaban allí. Con su boca cubierta de vergüenza, decían: inmundo, inmundo, porque las personas que estaban con lepra tenían que declararse en ese momento inmundo, inmundo, para que la gente supiera que era una persona enferma y que tenía lepra y que era una condición desastrosa y difícil poder estar viviendo. Esto lo debían repetir a todos los hombres que se acercaran y que estuvieran muy cerca y confesarlo. El leproso se sentía como una escoria de la sociedad. En Levítico 13:45 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pues pregonará: inmundo, inmundo. Y esto era una característica que tenía que vivir esa persona. Muchos de ellos habían perdido parte de su cuerpo, sus dedos, cuando sus llagas los envolvían, sus manos. Muchos de ellos perdían sus dedos, perdían sus orejas, perdieron su nariz, perdían los labios, perdían alguna parte de su cuerpo. Y lo peor, que aún durmiendo en aquellas cuevas donde tenían que estar, habían tantas ratas que dormidos las ratas llegaban y comían también sus dedos y no sentían, porque no había ya sensibilidad. Qué tristeza tan grande en la condición de esta persona. Y cuando el sacerdote le declaraba persona leprosa, eran sacados y excomulgados de la comunidad, de la sociedad, y tenían que vivir apartados, tenían que dejar sus amigos, tenían que dejar su trabajo, tenían que dejar sus pertenencias. Y estas personas pues tenían que dejar a su familia, a sus hijos, y ya la esposa no podía llegar, o el esposo ya no podía llegar donde estaba a él, porque ya no podía tener contacto. Y tenían que vivir una vida de soledad, dice la palabra de Dios. Qué terrible. Mire, cuando nosotros vivimos situaciones como esta. Yo recuerdo una oportunidad cuando estuve enfermo del COVID. Yo veía que las personas no pasaban por frente de mi casa, sino pasaban por el otro lado de la calle. Veía también que personas que pasaban aquí cerquitica del CDI, las personas pasaban, pero el otro lado de la calle, y algunas trataban de no pasar por esa calle. Tenían tanto miedo. Además de eso, no quería que la enfermedad pudiera llegar a su vida.
Yo recuerdo una de las jóvenes que asistían a la iglesia, una vez pasando, me vieron sentado allí en la cama donde estaba y cuando me vieron salieron corriendo. ¿Cómo es si nosotros hubiésemos estado leprosos? En esta sociedad podemos entender algunas de estas cosas. Físicamente estas personas leprosas se sentían tan mal, pero peor emocionalmente. Era terrible, además de la enfermedad, además de lo que estaba padeciendo, era el alejamiento de los demás, la decepción, la impotencia de no poder hacer nada y que la enfermedad no podía hacer nada, no había médicos para poder curar esa enfermedad. Era tan terrible. ¿Cuántas veces mirarían al cielo y dirían tal vez, ¿por qué Dios? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué, Señor, esto que estoy padeciendo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? En estos días, alguien que tenía también enfermo, alguien en el hospital decía, pero ¿por qué este sufrimiento? Y él no era que estaba enfermo. Y decía, pero ¿por qué, Señor? Esto me duele tanto. ¿Por qué me haces esto? Y entonces yo le decía, pero confía en el Señor. Y me decía, yo confío en el Señor. No me diga nada porque yo confío en el Señor. Pero yo no entiendo por qué me está pasando esto. Cuando las personas están pasando por esto, se olvidan muchas veces de Dios. Y algunas veces preguntan y dicen, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Acaso te has olvidado de mí? Dios mío, ¿dónde estás? ¿En cuántas situaciones te has encontrado? ¿Qué le has preguntado tú a Dios? ¿En qué situación te estás confrontando? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos?